Bien, good afternoon, class. Good afternoon, everyone. My name is Jessica. Welcome to the 2nd class. Bienvenidos a cada uno de ustedes a la segunda sesión de las clases de inglés. Ya sé que con ustedes aún nos falta una clase más, pues la semana pasada no hubo clases por el tema del fluido eléctrico. No se preocupen, ya nos dieron los horarios para recuperar. Espero verlos ahí para hablar sobre, para profundizar un poquito más los temas. El día de hoy vamos a avanzar un poquito más con lo que es el tema también que les ha tocado, con su libro digital. Así que vayamos allá, por favor, presten atención, pay attention, por favor. Les voy a pedir encarecidamente que no activen sus audios todavía hasta que yo se los pida. Recuerden que me gusta que participen, recuerden que el inglés se trata más de pronunciar, de hablar, entonces vamos allá. Voy a presentarles un video, ¿sí? Entonces, quiero que presten atención porque les voy a hacer preguntas. How often do you brush your teeth? How often do you? Always, I always brush my teeth. How often do you use chopsticks? How often do you? Usually, I usually use chopsticks. How often do you take out the trash? How often do you? Often, I often take out the trash. How often do you do the laundry? How often do you? Sometimes, I sometimes do the laundry. How often do you bake cookies? How often do you? Rarely, I rarely make cookies. How often Buenas tardes con todos. How often do you drive a car? How often do you? Never, I never drive a car. Bien, students, quiero preguntarles a cada uno de ustedes qué es lo que han comprendido de esta canción, de este video. Habla sobre actividades, pero ¿qué tipos de actividades? ¿Qué es lo que ustedes han podido percibir en este video? Por ejemplo, una niña lavando su Sacando la basura. Ya, digamos que estaban haciendo actividades, ¿verdad? Hacían actividades y se trataban de niveles. Como hemos visto, te decía, how often do you? ¿Qué es lo que tú estás haciendo y cuán a menudo lo haces? Iniciaba con always, por ejemplo. Esa palabrita que decía, I always, yo siempre. ¿Qué siempre hacía? A ver. Vamos a analizar. Los dientes. Exacto, miren. Nos presentan estas palabritas, ¿no? Always, usually, often, sometimes, rarely, never, ¿no? Entonces, en cada actividad, por ejemplo, el always nos decía, I always brush my teeth, ¿no? Yo siempre me cepillo los dientes. Es algo que siempre vas a hacer sí o sí, ¿no? Después, ¿qué más pudieron ver? A ver.
Always. Después te decía, how often do you? ¿Qué más haces a menudo? Te decía usually, ¿no? Usualmente. I usually use chopstick, ¿no? Upstairs. Usualmente come esas comidas raras, ¿no? No siempre, usualmente. Esta palabrita, mira, often do you take. How often do you? How often? Con a menudo sacas la basura. Often. Puede ser often, ¿no? Often take out the trash. How often do you? How often do you? How often do you do Mira. the laundry? How often Laundry. do you? Con a menudo tú haces el lavado de ropas, por ejemplo. No creo que sea todos los días, ¿o sí? Entonces puedes utilizar un sometimes. Algunas veces, ¿no? Algunas veces hago lavandería. Bien, Often do you? entonces el tema del día de hoy, y creo que ustedes, si es que ya han estado leyendo su libro, habla sobre los adverbios de frecuencia, ¿sí? Adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Estos adverbios de frecuencia son las palabras que nos indican qué tan a menudo se realiza una acción, ¿sí? ¿Qué tan a menudo estás haciendo? Entonces la pregunta era, ¿no? How often do you? Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que ustedes a menudo hacen frecuentemente? Algo que hagan frecuentemente. Por ejemplo, Cocinar, claro, cocinar, cocinarme, cooking, ¿no? ¿Qué Lavar. más? Lavar, trabajar, work. Planchar. Carmen, please, te voy a pedir encarecidamente que no actives tu audio porque estás teniendo interferencia. Se escucha doble y también suena. Entonces, hay que tratar de reiniciar o ver qué problema hay con tu micrófono que se escucha doble. Sí, por favor. Ya. Bien, entonces con los demás sí están bien con sus audios. ¿Qué más hacemos, no? How often do you? Por ejemplo, hoy, ¿qué han hecho? Los sábados a menudo, ¿qué hacen? lavar, cocinar, De dónde te pedido trabajo. Cosas del hogar, ¿no? En verdaderamente. Claro, cosas del hogar, ¿no? Como lavar. Muchos hacen laundry, pues lo que es lavandería, cooking, tal vez toda la semana no cocinan porque trabajan, entonces fin de semana recién no tienen ese tiempito para cocinar a la familia, algo. Entonces, estos adverbios de frecuencia, como ustedes mismos lo dicen, se categorizan por niveles. Entonces, vamos a ver en este recuadro estos adverbios de frecuencia. Por ejemplo, always, ¿no? Como yo les decía, always es una palabrita que en español es siempre. Algo que tú siempre hagas, algo que nunca vas a dejar de hacer, como por ejemplo, cepillarse los dientes. Es algo que las personas sí o sí lo tienen que hacer, o comer. Siempre vas a tener que desayunar, almorzar y cenar, ¿no? Algo que siempre hagas. Ahora, usually es usualmente. Algo que hagas, pero ya medido, ¿no? No lo vas a hacer seguido. Entonces, algo usualmente puede ser leer un libro, por ejemplo. Usualmente leo, o often, ¿no? Deporte también, Miss. Claro, hacer deporte, podríamos categorizarlo con often, ¿no? Que es a menudo o frecuentemente, ¿no? Sometimes son a veces, algo que hagas solo a veces, por ejemplo, no sé, algo que hagas a veces, salir a jugar, tal vez, salir a caminar, a veces lo haces, ¿no? Tienes el hardly ever, que es casi nunca. El hardly ever y el rarely y el almost never son casi nunca. Tienen el mismo significado, pero uno es un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿sí? Un poquito menos, un poquito menos. Entonces, el casi nunca es algo que solo harías una vez a la semana. O una vez al año, ¿no? Que es casi nunca. Por ejemplo, a ver, algo que no hagamos casi nunca. Por ejemplo, yo casi nunca veo televisión. No tengo mucho tiempo para ver televisión, entonces
Yo lo pondría en hardly ever o almost never, ¿no? De casi nunca. Y un never es un nunca, nunca lo harías. Algo que ustedes nunca harían, por ejemplo. Nunca harían deportes extremos, por ejemplo, hay muchos que le tienen miedo a los deportes extremos, entonces ahí podrías categorizar el never, ¿no? Nunca, nunca de los nunca. Entonces, estos son los adverbios de frecuencia que vas a utilizar para hablar sobre tus actividades o acciones que hagas, diferenciando los niveles, ¿no? ¿Cuál haces más, cuál haces menos, cuál haces poco y cuál haces casi nunca o nunca? Entonces, ahí te los presento. Tienes a usually, always, often, sometimes, hardly ever, rarely, almost, never y never, ¿sí? Bien. Ahora, ¿para qué son los adverbios de frecuencia y por qué se utilizan? Aquí tienen la respuesta. Los adverbios como hardly ever y rarely y almost never tienen un significado muy parecido, ¿no? Por eso los tres se puede decir o se puede traducir como un casi nunca. Cuando usamos estos adverbios se usan para mostrar qué tan frecuente una acción es realizada. Normalmente las personas utilizan este vocabulario cuando hablan de sus rutinas diarias, ¿no? Cuando queremos preguntarle a alguien cada cuánto realiza una acción, lo hacemos con las siguientes expresiones, ¿no? How often, que significa cada cuánto, o qué tan frecuentemente, ¿no? La respuesta se puede estructurar con los adverbios así. Si alguien te pregunta, how often do you know? ¿Qué cuánto o qué a menudo frecuentas hacer? Tú puedes responder, I always talk to my brother to the phone at 8 p.m., por ejemplo, ¿no? Yo siempre hablo con mi hermano por teléfono a las 8 de la noche, siempre, ¿no? Eso quiere decir que él todos los días a las 8 de la noche habla sí o sí con su hermano. Entonces, la pregunta es how often, ¿no? Con a menudo, ¿cuánto? Sigamos. También nos dice que cómo se usan y dónde se ubican en las oraciones y ejemplos, ¿no? Cuando estás en una oración con el verbo to be, por ejemplo, el verbo to be, cuando una oración tenemos el verbo to be, el adverbio de frecuencia se utiliza después del verbo to be. Significa que después de decir ella is, por ejemplo, acá no, she is usually happy, ¿no? Ella usualmente es feliz. Is he usually sick? Ella usualmente está enferma, ¿no? Todos los adverbios de frecuencia, ¿no? Son diferentes al verbo to be. Ahora, recuerden que las oraciones en afirmativo, los adverbios de frecuencia, se escriben después del sujeto, de la oración antes del verbo. Ejemplo, they never helped me. That sometimes call her mothers, ¿sí? Entonces, recuerden, los adverbios de frecuencia se escriben después del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Volvamos a recordar. Sujeto es la persona, animal, cosa, objeto. Después de eso se escribe el adverbio de frecuencia que quieres utilizar. ¿Sí? Bien, ahora tienes en oraciones negativas. ¿Qué pasa cuando tú quieres decir algo en negativo? Mejor dicho, que no lo estás haciendo, ¿no? En oraciones negativas, los adverbios de frecuencia se escriben después de los auxiliares de negación. Mejor dicho, de don't, de doesn't y antes del verbo. Entonces sería she doesn't usually call her mother, por ejemplo. Ella usualmente no llama a su mamá, ¿sí? We don't always do our homework, por ejemplo. Nosotros no hacemos nuestra tarea, ¿no? Nosotros no. Entonces negamos, no siempre, nunca. Mejor dicho, esto es como un siempre, nunca hacen su tarea. Sigamos. En oraciones interrogativas, por ejemplo, la estructura es la siguiente. Haces la pregunta, pones does she y luego el verbo de frecuencia que sería usually call her mother, ¿no? Usualmente ella llama a su mamá, sería la pregunta, ¿no? O ellos, do they sometimes drive to work, ¿no?
Ellos algunas veces manejan a su casa, a su trabajo, work. Bien, good afternoon. Tenemos alumnos que recién están ingresando. Buenas tardes. Estamos hablando sobre los adverbios de frecuencia. Entonces, acá les presento el triangulito de los niveles de frecuencia, ¿sí? Como les dije, los adverbios de frecuencia siempre van a estar por porcentajes y nivelados. Entonces, el adverbio de frecuencia tells us how often something to play, ¿sí? Entonces, son adverbios de frecuencia que decimos de cuán a menudo hacemos las cosas y en qué lugar lo hacemos. Ejemplo, tenemos el always, ¿no? El always está categorizado como un 100%, porque sí o sí lo haces, siempre, ¿no? I always, por ejemplo, I always make up at 6 o'clock. Yo siempre me despierto a las 6 en punto, siempre, ¿no? El usually es un 90%, es un 90% porque no lo estás haciendo siempre, sino lo haces 5 veces a la semana, por ejemplo, ¿no? I usually come home after work, por ejemplo. Yo usualmente voy a casa después del trabajo. ¿Por qué un usualmente? Porque seguro un viernes no se va a su casa, sino se reúne con sus compañeros y después todavía va a su casa, ¿no? Entonces, por eso está categorizado como un 90%, porque no siempre lo va a hacer. Después tenemos el normally o generally, ¿no? Que es normalmente, por ejemplo. I normally swim after school. Normalmente yo nado después del colegio. ¿Sí? Normalmente, pero está en un 80%, significa que lo hace 3 veces a la semana o 2, ¿no? Tenemos el often o frequently, que es frecuentemente. Dice, spend Christmas with friends, ¿no? Se dice, frecuentemente se va con sus amigos el día de Navidad. No siempre, ¿no? Seguro una vez de tantas Navidades se ha ido con su amigo. Es un 70%. Tienes el sometimes, considerado un 50%, que es la mitad, ¿no? Entonces, el sometimes te dice, I sometimes play tennis on the weekend. Yo algunas veces juego tenis los fines de semana, on the weekend, ¿no? I occasionally, el ocasional, ¿no? Es un 30%. Ocasionalmente, ¿no? I occasionally eat meat foods, ¿no? Ocasionalmente come comidas vegetarianas, comidas, ¿no? Comidas raras, ocasionalmente. El seldom, ¿no? Te dice que está en un 10%, te dice, I seldom go to library, ¿sí? El seldom es rara vez. Rara vez voy a la librería, ¿no? I seldom. Tenemos el rarely, que es también rara vez, considerado, pero es un 5%, ya no baja. I rarely listen to music, ¿no? Rara vez escucho la radio. Y un never, ¿no? Que sería I never listen to rock music, te dicen. Yo nunca escucharía música de rock. Bien, entonces estos son los niveles categorizados de los adverbios de frecuencia. Quisiera saber, ¿tienen consultas, preguntas? Milena, Roy, Raquel, Cristian. Preguntas, Elizabeth, Emma, Henry. No, mi historia. No, Todo claro, todo clean. Ya, bien. Entonces, ahora sí voy a pedir que activen sus audios para que pronuncien conmigo, ¿sí? Por favor. Activen sus audios. Bien, ahora sí. Repeat after me. Always. Usually. Normally. Generally. Often. Sometimes.
Occasionally. Occasionally. Seldom. Seldom. Rarely. Rarely. Never. Never. Muy bien. Ahora sí las oraciones. I always make I- up. I I always make up up At 6 o'clock. at I always I always come home after work. come home after work. I normally sleep after school. I normally sleep after school. I often spend I often spend Christmas with friends. I sometimes I sometimes play on the weekend. I occasionally eat Vietnamese Occasionally eat Vietnamese food. I seldom go to the library. I seldom to delivery. I rarely listen to music radio. Listen to the radio. I really listen to the radio. I never listen to rock music. I never listen to rock. Bien, ahora sí, please apaguen sus audios, por favor. Turn off the microphone, please. Bien, muy bien. Entonces, estos son los adverbios de frecuencia. Entonces, a ustedes les ha tocado hacer unos ejercicios sobre estos adverbios de frecuencia. Entonces, como todos ustedes han comprendido, ya se grabaron estos adverbios de frecuencia, entonces vayamos a nuestra actividad del día de hoy. Ustedes encuentran en su práctica, ¿no? En su libro digital, y primero les piden esto, te dice, ordena las palabras para formar oraciones. Respeta las mayúsculas, minúsculas y signos de puntuación, ¿sí? Bien, entonces... Miss, disculpe. Sí. El sábado pasado yo no estuve presente en las clases y tampoco me enviaron el módulo y recién me han enviado, todavía no lo he podido imprimir. Sí, claro, la semana pasada no ha habido clases porque no tuvimos luz. Esas clases las vamos a ver ya les van a decir las clases de recuperación, ¿sí? Mis las clases de recuperación nos han dicho que va a ser el domingo 23. Sí. Nos han dicho de 4 a 5 y de 5 a 6. Creo que algo así está, o de 6 a 7. No se dio por el tema de que no hubo energía. Se Sí, postergó para hoy día. Sí, no hubo energía en nuestra ciudad, bueno, en la ciudad de Huaraz no hubo energía, pero eso ya lo vemos, ya lo tenemos solucionado. Ahora vayamos a lo que son las clases, ¿sí? Ahorita nos enfocamos en lo que tenemos que resolver el día de hoy. Bien, entonces nos dice que ordenemos estas palabras para formar oraciones. Te dice que respeten las mayúsculas, minúsculas y signos de puntuación, ¿sí? Bien, al iniciar yo les leí en la teoría y les explicaba ¿dónde es que se debe ubicar el adverbio de frecuencia? En este caso, estas oraciones están en desorden. Lo que tienes que hacer es ordenar la oración, ¿no? Y seguir lo que te dio la teoría. Yo sé que muchos ya se olvidaron, me imagino. Vamos a hacer un pequeño repaso más. Acá nos decía, ¿cómo se usan y dónde se ubican en las oraciones y ejemplos, ¿no? Cuando están en oraciones del verbo to be. Te dice, cuando una oración tenemos el verbo to be o el adverbio de frecuencia, se utiliza después del verbo. Fíjense, miren.
She is, este es el verbo to be. Y luego pones el verbo de frecuencia, usually, happy, luego el complemento, ¿no? Ella usualmente es feliz. ¿Sí? Tenemos is she usually thinks. Igual, el verbo to be va adelante, el usually después y luego el complemento. Entonces, acá nos pide que hagamos lo mismo. Que ordenemos y pongamos el adverbio de frecuencia donde corresponde. Entonces voy a dejar de editar y lo voy a poner en pequeño para poder editar esta oración, ¿sí? Ahí. Bien. Entonces acá lo que nos pide es que ordenemos la oración. Primero el verbo to be. ¿Quién es el verbo to be en toda esta oración? Tenemos Monday, English, every half class. ¿Sí? ¿Quién será el verbo to be acá? Profesora, y. Ajá, y se dice Ay. I. Muy bien. Después del I, sigue, ¿qué nos dice? El adverbio de frecuencia. ¿Qué es el adverbio de frecuencia acá? English. No, el adverbio de frecuencia. Monday. Monday es lunes, eso no es un adverbio. El adverbio de frecuencia son estos. Every. Los enseñé. Every. ¿Se olvidaron tan rápido? Hi. Ever. Hi, every. Ya, ¿qué más? English. Every. Every. English. Monday. English me dicen, ¿no? English. Every English. Class. Ya. Monday. Hi. Monday. Monday. Acá nos estamos olvidando de una palabrita. La ave. Have. ¿Cuál? Have. Have. El verbo have. Every. Have es un verbo, ¿sí? Y debe estar después del adverbio de frecuencia, ¿sí? Every have. Yo cada vez tengo clases de inglés los lunes, ¿sí? Entonces así debería haberles quedado a ustedes su oración. ¿Así les quedó a ustedes? Sí, mis. Sí, se ha quedado así. Sí. Bien, sigamos con la siguiente oración. A ver, vamos. Hi. Every. Every. Two. Nena, every Saturday. Every. Every.
Tú. Ya. Ay, Every, tú. Go. D. There go. No. To the go. ¿Así? Cinema, Every. Cinema. Every. Ajá. Saturday. I go to I cinema every three. Saturday. Saturday. Hi, every two. No. La oración es yo siempre voy al cine los sábados. ¿Sí? Porque dice, entonces, ¿cómo sería en inglés? Ay, no. Yo todos los Cinema. voy. There go Cinema. Saturday. Saturday. Every Saturday. Every. Miss, buenas tardes. Me conecto, Miss. Ay, Every, go. Every Saturday. Cinema, Every Saturday. Fijémonos en la oración de arriba. Recuerden que el día de la semana debe terminar al final, ¿sí? Hey, every. I go to cinema Saturday, Saturday, Miss. Ay, Every, buenas tardes. good afternoon, good afternoon. Así sería, Miss. I go to, Así también. I go, Go. I go, I go primero. I go To cinema primero. Ajá, I go. I go to Saturday. ¿Dónde sería? I go Ya está en pantalla la oración. Miss, así sería, mira. I go to Ya. I go to the cinema every Saturday. day movies every Saturday. ¿Así? ¿En dónde está? Ah, ya. ¿Quieres que el Every lo ponga después de cinema acá? Así. Ajá, every, después de cinema. Ajá, después de cinema. I go to the cinema every day. Every. I go to. Yo voy al eh, cine. I go to cinema. Sí, está bien, Miss. Cinema, no, I go there, I go there, cinema every Saturday. Sí, no sé. I go to cinema every Saturday. Ya. Recuerden que les dije que el adverbio de frecuencia debe ir después del verbo to be, ¿sí? En este caso del I, ¿sí? I, every, ¿sí? Así era. Yo pues hecho así. Cinema Saturday, ¿sí? Ay, es very. Así tenía que ser. Bien. Ahora, para la última oración, vamos a ver, la última oración, ¿cómo nos quedaría? La última oración tenemos el goes, my theatre seldom brother to the.
Dice, mi brother, perdón, goes to Ya, my brother. My brother. My brother. Perdón, perdón, goes, Muy bien, seldom. goes, goes slow. No. Thank brother. Pues, tú. Thank Sí. Teatro. brother. Tote. Teatre. Ya, ahí está. Muy bien. Mi hermano casi nunca va al teatro, ¿no? My brother seldom goes to the theater. Casi nunca va al teatro. Entonces, es así como debían haber hecho sus ejercicios, ¿no? De la primera práctica que tienen ahí. ¿Sí? Entonces, ¿a todos nos quedó así? ¿Todos ya tienen? ¿No? Sale conforme. Muy bien. ¿Todos copiaron? ¿Sí? Sí, Miss. Ya, Gracias. muy bien. Entonces, comprendimos más o menos cómo se utiliza el adverbio de frecuencia, ¿sí? Bien, sigamos. The next. Bien, good afternoon, al que recién acaba de ingresar. Las clases ya van a terminar también ya. Good afternoon. Si han podido ingresar recién, no se preocupen, las clases de todas maneras están siendo grabadas y van a tener acceso a estos videos, ¿sí? Sigamos. La segunda práctica dice, answer the question about you. Use adverb of frequency in your answer. ¿Qué quiere decir acá? Te dice, responde estas preguntas acerca de ti, porque son preguntas para que tú respondas, ¿sí? Utilizando los adverbios de frecuencia que tienes ahí en las preguntas. Ejemplo, miren, acá el primero te dice, what do you always on the weekend? Les pregunto a ustedes, ¿ya? O alguien de ustedes me responde y ponemos acá su respuesta. ¿Qué es lo que ustedes siempre hacen los fines de semana? ¿Quién me responde? Lavar. ¿Quién dijo por ahí? Lavar. Toda la oración. Fin de semana para ocupada, la full lavandería. Ya. Acá me dicen lavar. Entonces, pero no solo puedes decir lavar, tienes que responder la oración completa. Recuerden, utilizando el adverbio de frecuencia. ¿Qué siempre haces los fines de semana? Siempre, ¿ah? Por ejemplo, yo los fines de semana trabajo, limpio mi casa, lavo la ropa. Exacto. Todo lo que tú estás mencionando es lo que tienes que responder porque te está preguntando. En este caso vamos a hacer uno. Mira, decimos, I always, ¿sí? I always, así es la respuesta. Yo siempre lavo, por ejemplo, wash. Lavo mi ropa. Ustedes dicen, ¿no? Wash my clothes. Lavo mi ropa. ¿No? Lavo mi ropa. Ustedes siempre lavan su ropa los fines de semana, ¿no? Y ahí le agrega on the weekend si quieren, ¿no? Muy bien. La segunda pregunta te dice, what do you usually get up in the morning? Les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que ustedes o usualmente a qué horas se levantan en las mañanas? Quiero que me utilicen el adverbio de frecuencia, por favor. Usualmente me levanto a las 4 de la mañana, yo por ejemplo, porque tengo que ir a trabajar a esas horas. Miren, tu respuesta sería así. I usually get up. ¿A qué hora dijiste?
Get A up las 4 de la mañana. 4 a.m. 4 de la mañana. I usually get up 4 a.m., ¿no? Yo usualmente me levanto a las 4 de la mañana. Significa que tú usualmente en las mañanas te levantas a las 4 de la mañana. Esto no es un siempre. Significa que tú, me imagino que te levantarás de lunes a viernes o a sábado y ya los domingos pues descansas y te despiertas un poquito más tarde, ¿sí? El usually, Así es. el usually es un 90 o un 80%. Significa que no es un 100%, ¿ok? Sigamos. Recuerden que ustedes tienen que responder con lo que ustedes hacen. Yo estoy acá solo poniendo ejemplos nada más, ¿no? Pero ustedes tienen que poner las actividades que ustedes hacen. Siguiente. La siguiente pregunta dice, where do you sometimes eat lunch? Acá me imagino que va a haber muchos horarios. Sería high. Ustedes, ¿en qué tiempo almuerzan? Lunch es almorzar. A veces a la hora exacta. A veces. A A veces, veces. ¿no? A veces. Ustedes a veces, ¿a qué hora almuerzan? A veces. De 12 a 1:30. Yo o a 2 almuerzo mis a las 3 de la tarde por mi ¿Ves? trabajo. Acá hay muchos horarios. Algunos almuerzan al mediodía, otros a las 11 de la mañana, miren. Otros a 3 de la tarde, otros inclusive almuerzan 5 de la tarde. Entonces vamos a encontrar muchos horarios, ¿no? Es por eso que es sometimes, a veces. O ustedes siempre almuerzan en ese horario. Tienen un horario que cambia por el trabajo, ¿verdad? No creo que todos los días almuercen en esa hora, ¿o sí? No, Yo sí profesora. tengo esta hora, mis 3 de la A tarde, veces todos se me los olvida días es y mi no almuerzo. almuerzo, profesora. Mira, Claro, los mediodía. domingos sí almuerzo a si la, tú los tienes domingos sí el almuerzo a la horario 1, de que siempre comes a las 3 de la tarde, no puedes utilizar sometimes, tienes que utilizar always. Si es que siempre. Sí, solo los domingos que como temprano, porque tengo libre. Claro, entonces ahí está. Ese tiempo libre que comes temprano, ahí utilizas sometime, porque es a veces. Mejor dicho, una vez, 2 veces a la semana, comes en tu horario de almuerzo, ¿sí? Ahí se utiliza. Sometimes. Entonces acá diremos, I sometimes, ¿no? Porque a veces, yo a veces, ¿no? Como eat, como mi almuerzo, y acá le podemos poner la hora, pues, ¿no? Lunch ¿a qué hora? Me dijeron 3 de la tarde, ¿no? 3 3 de la tarde. 3 de la tarde. 3 de la tarde, ¿no? A veces. Bien, la última pregunta, y a ver, así, yo sé que a muchos les gusta ver la televisión, pero me imagino que hay programas que no les gustaría ver nunca de los nunca o nunca lo verían. Y esta es la pregunta que les dice. What do you never watch on TV? ¿Qué es lo que tú nunca verías en televisión? Esto es guerra. Terror. Esto es guerra, profesor. Esto es guerra. La verdad que es guerra. Solamente esto en mi celular, nomás miro videos. Nada de tele. ¿Ves? Acá, mira, acá tenemos una compañera que no ve televisión, pero para nada, ni un solo canal. ¿No? Entonces, tú dirías... No, profesora, no veamos en el celular, nomás paramos. Hay muchos que me dicen que odian los programas como Esto es Guerra, hay otros que nunca verían horror movies, por ejemplo, ¿no? Películas de terror, ¿no? Entonces acá vamos a poner el ejemplo para todos ustedes que me han estado dictando. Entonces diríamos, yo nunca, I never watch. Por ejemplo, ustedes lo que han dicho, esto es guerra, esto, o sus iniciales, ¿no? Que es EG, ¿verdad? ¿Sí? I never watch EEG, por ejemplo. Yo nunca vería EEG. O otros me dijeron horror movies, ¿no? Películas de terror. Entonces diríamos, I never
movie, ¿no? Nunca vería películas de terror. Muchos inclusive me dijeron, I never TV, nunca ve televisión. I never TV, nunca. Ni lo prende su tele, está de adorno. De adorno. Pero para mí. Elizabeth, ¿alzaste la mano? ¿Tienes alguna pregunta? Ya, bien, no te preocupes. Entonces, estos... Yo no tengo televisor, pero sí yo veo de las redes sociales. La del teléfono también. La mayoría hoy por hoy ve mucho TikTok, ¿no? Sí, porque sí miramos terror por Netflix. También, ya. Si yo no miro por TikTok alguna información que quisiera saber, lo ocupo en el celular. Claro. Entonces, estos adverbios de frecuencia nos van a ayudar para eso, para nuestras actividades que nosotros hacemos. Y ahora que hemos aprendido un poquito de esto, puedes utilizarlo en tu día a día si es que quieres aprender un poquito de inglés, ¿no? Si alguien te pregunta, ¿qué siempre haces? Tú puedes utilizar este adverbio de usually, always, o normally, ¿no? Sometimes, occasionality, o seldom, ¿no? Que es casi nunca, un rarely, rara vez, un never, un nunca, ¿no? Entonces, voy a pedir su participación de ustedes para que me hagan una oración con algunos de estos adverbios de frecuencia y me dicten para poderlo escribir y ver cómo es que ustedes están utilizando este adverbio de frecuencia. A ver, vamos, piensen uno así rapidito y chiquitito nada más. ¿Tiene que ser en inglés, Miss? Claro, el curso es en inglés. A ver. One moment, please. De nuevo me dictas despacio para escribirlo, ¿ya? Class en inglés. Ya, ¿qué dijiste? I. ¿Qué dijiste, Lucecita? Me llamo Lucy, siempre se confunde el trabajo. Ya, Lucita. Every. Classroom. Un salón de clase. ¿Cómo? Ahí nomás, hay every classroom. ¿Alguien más que desee compartir su oración? Miss, buenas tardes, disculpe. Yo estoy en el trabajo, pero no puedo mirar lo que compartían el antes. No puedo ver así, por eso no puedo formar la oración. Sí. Don't worry, no te preocupes. Pero igual puedes crear tu oración, lo que has ido escuchando de los adverbios de frecuencia. Cristian, dinos. Miss, sería I always cook. I always I call. Cocino, creo. Cook. Ajá. Tú quieres decir yo siempre cocino, ¿verdad? Sí. I always cook. Ahí está bien. Yo siempre cocino. I always cook. ¿Alguien más hace una oración chiquita, ¿eh? Y fácil, así como su compañera? Ella siempre cocina. ¿Sí te escucho? Hay uno. A ver, I always go to bed before 11. A ver, again, una vez. I always go to bed before 11. Before 11. ¿Eso? ¿Así?
11, o sea, en número, o sea, 11. 11. Ajá, 11. Yeah. Hacia usted. ¿Qué querías decir en español? Yo siempre... Ajá, duermo antes de las 11. Ay, ay, ay. No sé si estará bien. ¿Estabas ahí? Sí. El mío. Así I never read I never read up at 7 o'clock. ¿Tú nunca lees un libro a las 7 en punto? Sí, miss. Ya, yo nunca leo un libro a las 7 o'clock, a las 7 en punto. Bien, students. Entonces, lo que me gusta es que ustedes han podido comprender el uso de estos adverbios de frecuencia que para ustedes ha sido muy easy, ¿verdad? Very easy. Muy fácil estos adverbios de frecuencia. Yo sé que lo van a ir aprendiendo poco a poco. Como les digo, nos falta recuperar una clase, ya lo vamos a recuperar, no se preocupen, y vamos a profundizar un poquito más sobre estos adverbios de frecuencia, ¿no? Esa canción que les... pantalón. Yo tengo problemas para pronunciar el inglés. Sí, esas canciones... Yo también estudié ciencia y en las canciones, Miss, en inglés para poder aprender. Sí, esas canciones nos van a ayudar bastante, el how often, ¿no? Tú empiezas a cantar y se te queda el uso de estos usos de frecuencia. Entonces, la semana que vamos a recuperar esa clase, ahí vamos a profundizar un poquito mejor sobre los adverbios de frecuencia, ¿sí? Por ahora ha sido todo, gracias por participar a Lucita, a Belsi, a Norelia, a Cristian. Recuerden que ustedes están siendo considerados, a los que interactúan conmigo, participan, considerando también un poquito más en mis clases de inglés. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Bye, bye. Gracias. Goodbye. Goodbye.